Existen diferentes métodos de lectura. El método que yo les voy a hablar es el método Ipler. ¿Qué es el método Ipler? Este método es un procedimiento de aprendizaje y enseñanza en la cual se conforma por 5 etapas. También hay que aclarar que este método es necesario ser constante. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las etapas? La primera etapa es inspeccionar, es dar un vistazo rápido al tema. La otra es preguntar, formular interrogantes, como qué, cómo, cuándo, por qué, con qué fin. El estudiante debe preguntarse para qué está realizando la actividad. Esto le permitirá saber cuál es el objetivo y si lo tiene presente a lo largo del texto. Leer es entender el tema. Sobre todo hay que leer de manera silenciosa para entender en sí todo el contenido del tema. El otro es expresar o escribir. Es estructurar y autoexponer lo fundamental. Hay que ver cuáles son las ideas principales del texto y estructurar la información que obtuvo del proceso, es decir, hacer un resumen. Y por último, revisar, repasar, autoevaluar y archivar el tema. Es verificar lo aprendido, enfocarme en la reflexión de la información. Para eso tenemos un ejemplo, el cual a continuación, el cual es el siguiente, el que nos dice la importancia de la agricultura en la actualidad. Así como primer tema, como primer punto es el de inspeccionar. Vemos primero qué nos dice el título, que es la importancia de la agricultura en la actualidad. Vemos tal vez subtítulos que dice de la biotecnología y la sabiduría, el profundo impacto de la papa en la cultura y las imágenes que vemos a continuación. Como tenemos en la parte de aquí, inspeccionar, pregunta con qué fin y por qué. Las preguntas, según el segundo texto, podemos hacer cómo ha venido beneficiando la agricultura en todos estos años de la humanidad, con qué fin se hace la agricultura, ¿por qué es importante la agricultura en la actualidad? Otra sería cuántas personas se benefician de la agricultura. Y por otro lado también sería qué beneficios tiene o cómo está ayudando la ciencia a la agricultura. Y pasamos al siguiente punto, que es leer. Tenemos que leer de manera... Vamos a leer todo este documento de manera silenciosa para poder sacar analíticamente las preguntas que hicimos en el anterior paso. Y hacemos, una vez que acabamos de leer, pasamos al siguiente paso, que es expresar o escribir, en la cual sacamos los conceptos, las ideas principales del texto. Como conceptos, como ideas que he sacado, son que alrededor de 2.570 millones de personas alrededor del mundo dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura. Que también en estos años ha aumentado lo que es el agroturismo, que muchas personas de la ciudad salen al campo para encontrarse unos momentos pacíficos con la naturaleza, y lo cual hace que nos vayamos dando en cuenta de dónde proceden nuestros alimentos. Otro concepto, otra idea que tenemos es que en la cumbre mundial que se celebró, mejor dicho, en el 2002, los dirigentes mundiales se comprometieron a reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el año 2015. ¿Se habrá hecho esto al año del que estamos en 2023? Pues eso lo veremos en la revisión. Tenemos lo que vimos en el inicio, lo que vimos en el tema, lo que decía en el subtítulo. Por ejemplo, nos dice el caso de la oca, que es un tubérculo, que es un alimento tradicional y básico para 10 millones de personas que viven en los Andes. ¿Qué pasa con la oca? Tenía un virus el cual no hacía que se coseche de la mejor manera. Los científicos, uno en específico, se dedicó a indagar y a estudiar lo que es la oca, y gracias al reducir el virus que tenía, el virus congénito que tenía, hace que se elimine y hace que el rendimiento del cultivo se duplique, y hace que se reduzca la pobreza y mejora la seguridad alimentaria de la población. También nos habla de lo que es de la papa, que fue el primer cultivo que se convirtió en alimento básico en la civilización, sobre todo en la Inca, por lo cual decían que era
la papa lo consumía la población pobre, cosa que lo cambian en Europa porque gracias a la industrialización necesitaban los obreros comer bastante, así que la papa fue una de estas que ayudó en la industrialización en el siglo XIX. Y por último, la revisión es la reflexión que nos deja todo el texto. Bien, ¿qué nos deja el último paso del, del método, sobre todo de la reflexión? Es que nos deja de enseñanza que la agricultura, con el pasar de los años, desde la existencia del humano, siempre hemos necesitado, desde hace muchísimos siglos anteriores, dependemos de la agricultura y que tenemos que ir cuidándola porque nos alimentamos de eso, porque es nuestra subsistencia y que, que según vayan sucediendo, vayan pasando los años, seguiremos dependiendo de la agricultura y de las personas que cultivan. Así que debemos cuidar nuestro planeta para que sigamos pudiendo tener alimentación de calidad y en cantidad también. Y ese es el método que he hablado. Muchas gracias.